Aleluya, gloria al Señor. Buenos días para todos, bendiciones. Les saluda el pastor Rolando Hernández, pastor general de Jehová Sabaoth, Iglesia Cristiana Profética de todas las naciones. Es un honor y un gusto poderles saludar. Espero que usted se encuentre totalmente bendecido en este día. No por ser el Día de las Madres o el ser el día de San Valentín, día de San Caralampio, no, sino es gozar de las ricas y abundancias bendiciones que Dios hace sobre tu vida espiritual. Aleluya. En esta hora quiero aprovechar en el nombre de Jesús para todos los audientes que nos ven por medio de las redes sociales y medios de comunicación. Espero que se edifique a través de esta palabra. Me gustaría que vayamos a uno de los libros proféticos, primer libro de Crónicas, capítulo 14, verso 10. Quiero compartir algo tan importante para que usted se dé cuenta cómo es que Dios permite que las cosas sucedan para bien. Aleluya. Mire lo que dice de esta manera. Primera de Crónicas, capítulo 14, verso 10. Entonces David le preguntó a Dios: ¿debo salir a pelear contra los filisteos? ¿Los entregarás en mis manos? El Señor le contestó: sí, adelante, te los entregaré. Entonces David y sus tropas subieron a Baal Perazim, y ahí derrotó de los filisteos. Dios hizo, exclamó David, me utilizó para irrumpir en medio de mis enemigos como una violenta inundación. Así que llamó ese lugar Baal Perazim, que significa el Señor que irrumpe. Y los filisteos abandonaron sus dioses allí, así que David dio órdenes que fueran quemados. Poco tiempo después los filisteos volvieron de nuevo, hicieron una incursión en el valle. Y una vez más David le preguntó a Dios qué debía hacer. No los ataques de frente, le contestó Dios. En cambio, rodéalo y cerca de los álamos, atácalos por la retaguardia. Y cuando oigan el sonido como de pie que marcha en las copas de los álamos, entonces sal, ataca. Esa será la señal que Dios va delante de ti para herir de muerte al ejército filisteo. Entonces David hizo lo que Dios le ordenó e hirió de muerte el ejército de los filisteos desde Gabaón hasta Gezer. Así que la fama de David se extendió por todas partes, y el Señor hizo que todas las naciones tuvieran temor de David. Aleluya. Gloria al Señor. Qué precioso es este pasaje. Muy bien. Creo que para hablar un poquito sobre lo que es un soldado del ejército de Dios, muchas veces Pablo nos escribe y nos dice que nosotros somos soldados de Cristo. Muy bien, no estamos hablando de que usted se tenga que vestir de soldados como algunos predicadores lo hacen para impresionar a la gente y lo hacen para motivarlos, para entretenerlos. Sí, no, hermanos, está hablando de una vida espiritual. Pablo dijo que nosotros somos soldados de Jesucristo. Sí, tomó un ejemplo de los romanos, una
ideología. Así que nosotros tomó el ejemplo de las armaduras. Muy bien, si usted va al libro de Efesios 6, va a encontrar allí cuando Dios nos habla de las armaduras de un buen soldado. Muy bien, habla de totalmente, nos va a hablar del casco, de la coraza, del cinto, sí, el de la vaina, la espada, exactamente, el calzado del evangelio, el escudo de la fe, la espada del Espíritu, que es la palabra. Muy bien. Así que en el tiempo antiguo, cuando Dios llamó a David, sabiendo que era un pastor de ovejas, lo llamó para que él fuera uno de los soldados. Pero antes, para su reinado, primero fue llamado para ser simplemente un soldado. David fue un soldado que participó en las tropas de israelitas, así que se unió junto a ellos, y déjeme decirle que él se unió, y entonces él estuvo allí constantemente, estuvo allí participando. Muy bien, cuando David fue llamado, él participó cuando Saúl lo lleva a Jerusalén. Así es, y ahí fue donde verdaderamente, déjeme decirle, David empieza a participar de ser parte de las tropas israelitas. Y si usted analiza y estudia un poquito las escrituras, se va a dar cuenta que David se hizo muy íntimo amigo de Jonatán, el hijo del rey Saúl. Y entonces se apegaron, y entonces vino Jonatán, instruyó a David y buscó que capacitaran. Así que salió David junto con Jonatán a combatir y a pelear, y dice que el Señor estaba con él. Gloria al Señor. Dios siempre está contigo, conmigo, con todos aquellos que confían en el Señor. Recuerda que tenemos un rey, tenemos un capitán o un general de todos los ejércitos de ángeles, arcángeles, querubines, serafines, ancianos, seres celestiales, y tanto como en el cielo y en la tierra, que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Qué hermoso y precioso es esto, ¿verdad? Entonces, mire, dice la palabra de esta manera. David le preguntó, muy bien, David ya después de haber sido un soldado de Cristo, haber participado en las tropas israelitas, luego llegó a ser un delegado, como uno de los organizadores, como uno de los tenientes militares o generales que también se les recomendó, sí, manejar al ejército de Israel. Muy bien, déjame decirte, cuando Dios te delega, te escoge y te pone para dirigir un ejército, sea tu iglesia o quizás sea tal vez la iglesia es donde se capacita a los soldados de Jesucristo. Aquí es donde nosotros los instruimos cómo tiene que sobre todo cómo tiene que aprender la obediencia. La obediencia es una base fundamental para todo cristiano. Sé obediente para que todas las cosas te vayan bien. Si tú eres obediente a tus autoridades, a Dios, las cosas van a funcionar bien. Así es. Muy bien. Segundo lugar, debes ser obediente y sometido. En segundo lugar, debes estar constantemente estudiando la palabra. La palabra es la espada del Espíritu que Dios nos dio. Como dice Efesios, tienes que usar la palabra. Cuando usas la palabra, quiero decir que estás usando tu arma, tu espada, para combatir y pelear contra todo aquel enemigo. Déjame decirte, es necesario que nosotros utilicemos la palabra, utilice la palabra, apréndalo, no solo a memorizarlo, sino a vivirlo. El objetivo de usar la palabra es vivirlo. Cuando usted sabe usar su espada, significa saber vivir el evangelio de Dios para que Dios lo respalde y Dios pueda pelear
juntamente con usted para poder vencer. En tercer lugar, usted debe de estar constantemente, como lo hemos dicho muchas veces, constantemente en oración y adoración. Cada vez que usted está orando, adorando al Señor constantemente, esa es una manera de poder ejercitarse, movilizarse y poder usar su arma a través de la guianza del Espíritu. La oración y la alabanza manifiesta al poder del Espíritu. Cuando David peleó contra Goliat, dijo: el Señor te ha entregado en mis manos. Así que vemos esto, que el Señor lo ha entregado en sus manos. Estaba siendo guiado por el Espíritu de Dios, no por sus pasiones, no porque era listo, no porque sabía usar una onda, no porque él había vencido, sino siempre ponía por delante al Señor. Gloria a Dios. Muy bien. Esto es lo que dice el Señor. Entonces debemos de preguntarle a nuestro general, debemos de preguntarle si tenemos que hacer eso. Exactamente estos 3 pasos que te he estado dando es lo que tenés que hacer constantemente. Sí, porque como soldados nunca vamos a dejar de pelear contra las tropas y fuerzas de las tinieblas, sí, ángeles y demonios. Muy bien. Entonces David le preguntó a Dios, mire pues, sometiéndose, aparte de que tenía a su rey, déjeme decirle que él tenía a su rey, tenía a ¿cómo se llama? A Saúl como su rey, como su autoridad, pero siempre le pedía dirección a Dios para tomar decisiones si es importante. Siempre lo hacía David, pero ahora era rey. Quiero decirte que ahora David era rey. Ahora que era rey, le preguntaba a Dios. Así que David no fue como Saúl, que empezó a decir: yo soy el rey, yo mando aquí, yo hago lo que yo quiero, así que si ustedes hacen lo que les digo y punto. No. David era muy sabio, muy entendido. Usted tiene que ser sabio. Usted tiene que ser, como segundo paso, usted tiene que ser sabio en saber actuar. Usted tiene que ser sabio en pedirle un consejo, una dirección a Dios. Usted necesita pedirle dirección a Dios. Como hizo David, le preguntó si era importante. Y ¿sabes qué dice uno de los salmos? Que tu espíritu no se aparte de nosotros. Cuando tú tienes al Espíritu, entonces el Espíritu te va a hacer sabio. Él te va a dar, como dice el mundo, las estrategias de ver cómo vas a hacer las cosas. Siempre tienes que esperar una respuesta de Dios. Dios dice: clama a mí y yo te responderé. Entonces quiere decir que Dios sí responde cuando tú le hablas y le propones algo que quieres hacer. Así es. Muy bien. Y segundo lugar, así es, no te apoyes en tus propias opiniones, no te confíes en ti mismo, no, como dice Deuteronomio, quiero que está en 28, dice el Señor: no digas que vas a hacer por tus fuerzas, tu poder, tu conocimiento, tus ejércitos. No es por la fuerza, la inteligencia, la habilidad, el potencial, sino es por medio del Señor. El Señor está dispuesto a hacer lo que Él quiere hacer contigo, pero deja que el Señor te guíe, deja que Él te ilumine, deja que Él te conduzca, deja que Él te lleve a donde te tiene que llevar. Muy bien. Eso es. Tercer lugar, usted siempre tiene que depender, como dice el Señor: sé sabio, no necio. Así que nosotros debemos ser, porque recuerda que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Tenemos que aprender a tener temor de Dios, y por ser temerosos, entonces Dios nos hace sabios. Sabio es aquel que se calla, no es aquel que se halaga, que sabe mucho. No, dice el proverbio, el sabio es el que se calla. Sí, como dijo Job: me callaré, sí, y haré, o mejor dicho, dijo el Señor: cállate, Job, y te haré sabio. Así es como debemos hacer. Muy bien, no se sienta usted sabio, no se crea, no deje que su ego se eleve y se sienta más que el Señor. Así es, Job mismo dice: ¿cómo voy a discutir con el gran sabio que todo lo sabe?
exactamente. Muy bien, eso es. Tercer lugar, debo salir a pelear, oiga bien, debo de salir a pelear contra los filisteos. Cuando David le preguntó, es importante que nosotros peleemos, salgamos a pelear. Tú tienes que preguntarle a Dios, mira Señor, es necesario que yo pelee contra las fuerzas demoníacas para que yo pueda destruir esos poderes ocultos. Es necesario que yo pelee contra los principados, las potestades, los gobernantes, las huestes de maldad, los espíritus que operan en regiones celestes. Muchas veces tú necesitas preguntarle a Dios, como hizo David, debo de salir a pelear contra mis enemigos, los filisteos. Señor, tú sabes que mis enemigos se han levantado, me han estado atacando de día y de noche. Señor, hasta me han acorralado. Ayúdame, ¿qué debo de hacer? ¿Debo de pelear? Enséñame cómo a pelear. Dile al Señor que te guíe cómo debes pelear contra tus enemigos. ¿Debo de salir a pelear? ¿O debo, Señor, levantarme a pelear contra los enemigos que me están atacando? Mi vida espiritual, mi vida familiar, mi matrimonio, mi casa, mi iglesia. O también debes de levantarte a orar, interceder por la iglesia, pelear contra las fuerzas del mal o por lo que está pasando en nuestra nación. Muy bien, eso es. Segundo lugar, cuando uno se propone a pelear, uno tiene que estar capacitado, como dice el Señor, antes de que tú saques la casa del hombre fuerte. ¿Te consideras estar fuerte, firmes, capaz de poder hacer todo lo que yo quiero que tú hagas? ¿Eres capaz de poder hacer las cosas como yo quiero? Eso es lo que Dios nos dice. Si tú te consideras estar firme, te consideras que ya estás capacitado, que sí, ya tienes años de experiencia. David tuvo que pasar un cierto tiempo para ser un soldado, tuvo que entrenar, capacitarse y luego después ya tomó un puesto mayor. Así es como Dios lo va delegando a uno poco a poco. No salir a lo bandido, como dice uno, así que yo me tiro al agua y como dice el dicho, está bien, yo sé que algunos son atrevidos como Pedro, pero sabes, como Pedro que fue atrevido, Señor, si tú caminas sobre las aguas, puedo ir hacia ti, pero en un momento perdió la fe. Así es como nos pasa, nos tiramos y peleamos y después viene el enemigo, nos ataca y decimos, Señor, ¿qué pasó? ¿Por qué estoy siendo atacado? Muy bien, porque tienes que esperar el momento que tienes que aprender cómo pelear. O sea, lo que quiero decir, tienes que estar firme, estar seguro, estar convencido que lo que vas a hacer será hecho, derrotado o no será derrotado. Tercer lugar, cuando tú vayas, tienes que estar nutrido de la palabra, tienes que estar fuerte, porque el ayuno también, dice el Señor, la carne es débil, el espíritu es fuerte. El ayuno debilita nuestro ego, nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestra arrogancia, nuestra altivez. Nos sentimos que yo todo lo puedo hacer, yo soy don Yoyo o doña Yoya, cuando verdaderamente es Dios el que está usando tu vida. Deja que Él sea que te use, te ilumine y Él te lance para pelear. Cuando tú ya estás preparado, estás ya estable, entonces vas a pelear, y cuando los vas a pelear o los vas a perseguir, tus enemigos van a ser derrotados. Van a ser derrotados, así es. Así que no te canses. Lamentablemente, muchos pastores lanzan a sus miembros, apenas acaban de nacer, los tiran y luego el diablo los mata. ¿Y dónde están todos esos que fueron ganados? ¿No los destruyó Satanás? ¿Por qué? Porque no fueron capacitados. No, así que el mismo Espíritu nos dice claramente, que el Espíritu es el maestro, sí, de instruirnos, capacitarnos, redarguirnos, corregirnos, y entrenarnos para toda buena obra. Eso lo dice en Timoteo. Así es, muy bien. Y los entregarás en mis manos. Muy bien. Eso es, tercer lugar, dice, los entregarás en mis manos. Entonces, cuando Dios te dice, entonces tú le preguntas, sí, mi enemigo va a estar en mi poder, va a estar en mis manos, yo puedo hacer lo que yo pueda. Muy bien,
Sí, primero déjame decirte, es cierto, cuando Dios te entrega a tus enemigos en tus manos, tú vas a hacer lo que tienes que hacer. Y siempre, porque también Dios te delegó la autoridad y el poder, haz lo que tienes que hacer. El Señor le dice a David, haz lo que tienes que hacer. Sí, conforme a lo que el Espíritu te guíe. Muy bien, cuando el Señor te entrega a tus enemigos en tus manos, entonces tus enemigos no te van a resistir, van a tener que salir huyendo. Segundo lugar, así es, cuando tus enemigos no están capacitados, no tienen el nivel espiritual, no tienen la capacidad de entrenamiento, así es cuando verdaderamente van a caer y van a fracasar, porque van a tener muchas dificultades. Y así es como los filisteos, que verdaderamente lo vamos a ver, que fueron entregados en las manos. Muy bien, cuando tú ves a tus enemigos, se van a debilitar, no van a poder resistirte, van a decaer, van a temer. Cuando un espíritu de temor gobierna sobre sus vidas, son seres derrotados. En tercer lugar, déjame decirte, cuando el Señor está dispuesto a hacer algo por ti, lo va a hacer porque te ama. Así es, Él te entregará a tus enemigos, al rey, a sus ejércitos, a su pueblo, a su nación, a todos los beneficios que está en su poder de ese enemigo. Cuando Dios te los entregas, entonces tomarás, como dice el Señor, ahí no en Crónicas, sí que pasaron, después de haber derrotado a Israel a sus enemigos, pasaron 3 días de recoger el botín. Gloria al Señor. Y cuarto lugar, el Señor le contestó, sí, adelante, te los entregaré. Mire, Dios, cuando te autoriza, te delega que vayas y pelees contra tus enemigos, tienes que hacerlo constantemente. Ve y pelea. Así que tienes que aprender a pelear contra tu enemigo. Dice el Señor que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra gobernantes espirituales, contra principados espirituales, contra potestades espirituales, contra las huestes de maldad, espíritus que operan en regiones celestes. Eso dice el Señor. Esos son nuestros enemigos que tenemos que salir a levantarnos. ¿Cuándo tenés que levantarte? Un guerrero, un verdadero soldado de Cristo, un guerrero de Cristo, tiene que estar dispuesto y tiene que estar siempre preparado y listo. Muy bien, en primer lugar debe ser un soldado. Vela, porque el adversario, el diablo, anda como león rugiente viendo a quién devorar. Nos dice que debemos estar velando constantemente. Velemos, sí, somos una atalaya para vigilar nuestra casa, nuestra iglesia, nuestras vidas, para ver en qué momento el enemigo se levanta contra nosotros. Tenemos que estar listos y preparados. Y segundo lugar, déjame decirte, cuando tú eres una persona que siempre estás pendiente, despierto, siempre estás preparado, el enemigo no va a ser tan fácil que te destruya, no va a ser fácil que entre a tu casa, a tu iglesia, a tu vida para derrotarte. No, porque el enemigo sabe que tienes la capacidad, estás armado, capacitado, estás llenado del poder de la gloria del Señor. Por eso el enemigo sale huyendo, como dijo el Señor una vez más: resistir al diablo huirá de vosotros. Así es, así que cuando tomamos autoridad y hacemos las cosas, Satanás se aparta. Muy bien, si eso es lo que dijo el Señor, me lo entregarás. Dios te los entrega para que tú tengas que hacer lo que Dios te está diciendo. Muy bien, te los entrega, claro que sí, te los entregas para que tú los esclavices. Cuando tus enemigos Dios te los entrega, ellos te van a servir para ser sirvientes de tu casa, de tu palacio, de tu iglesia, de tu ciudad, de tu nación. Así, cuando Dios se entregó a los filisteos en las manos de Dios, ellos le sirvieron, se inclinaban a ellos, les servían. ¿Para qué? Para pastorear sus ganados, para sembrar sus campos, para construir sus murallas. Así es cuando Dios hace lo que tiene que hacer. Quinto lugar,
Entonces David y sus tropas subieron a Baal Perazim y ahí derrotó a los filisteos. Muy bien, cuando Dios te está mandando a ese lugar específico o donde Dios quiere que tú tienes que ir a pelear, así es, puede ser aquí en la iglesia. Dios te dice: ve a la iglesia, ve a orar, ve a interceder, ve a clamar. Ahí es donde tenemos que ir a pelear. O si Dios te dice, muchas veces tenemos que aprender, si Dios te revela, te dice: ve, sube al monte, ve a orar al monte, ve a orar, a guerrear, está bien, puedes subir, pero primero déjame decirte, debes congregarte, como dice el Señor. Cuando Dios te manda al templo, es un lugar, un campo de batalla, donde siempre peleamos, oramos, intercedemos en este lugar. Así es como peleamos contra las fuerzas de las tinieblas, Satanás y sus ángeles y demonios. Y nosotros debemos de seguir persistiendo constantemente, no desmayando, como dice el Señor. Tienes que esfuérzate, sé valiente, no temas, no desmayes, porque el Señor tu Dios está contigo. Así es. Segundo lugar, déjame decirte, así es, cuando Dios te dice que tienes que subir al monte, que te revele, ve al monte. Yo muchas veces le digo a las iglesias que ¿por qué ahora la gente sube a los montes a clamar, a ayunar? Si Dios se los dijo que subieran al monte para ir a orar, interceder, a guerrear, suba al monte. Porque yo sé que en el monte no hay estorbos, no hay nadie que te estorbe, no hay nadie que verdaderamente te distraiga. Sí, porque si vas a estar peleando, tú vas a estar orando, peleando contra las fuerzas del mal, y luego dejas de pelear por contestar una llamada, o porque atiendes a alguien, o porque estás poniendo atención a tu niño, o porque estás pensando en la comida, ¿sabes qué? O en el trabajo. Lamentablemente no vas a poder pelear con tu enemigo. El enemigo pelea de esa manera para ocuparte, distraerte y derrotarte, para que no ores, intercedes. Eso es lo que hace. Pero si sube y haz lo que Dios te dice. Así es, porque Dios dice: ahora no es necesario subir al monte. Así dijo el Señor, se lo dijo a la mujer samaritana. Muy bien. Y tercer lugar, déjame decirte, cuando Dios te lleva a ese lugar, sí, es un lugar donde vas a conquistar. Dios te llamó para ser un conquistador. Tú tienes que luchar constantemente, día y noche, para conquistar tus sueños, para conquistar tu casa, conquistar tu familia, para conquistar tus hijos, para conquistar tus sueños. Eso es lo que tienes que hacer, para conquistar tu ministerio, porque es lo que Dios te ha llamado a hacer cada día más. Muy bien. Sexto lugar, Dios hizo, dice, y Dios lo hizo, mejor dicho, Dios lo hizo, o sea, le dio la victoria, le dio el triunfo. Exclamó David: me utilizó para, y dice, irrumpir en medio de mis enemigos. Aleluya. Y dice la palabra, y como una violenta inundación se volvió. Dice que fue un gran ataque, una gran batalla. Hubo una gran batalla. También vemos también que muchas veces esa gran batalla, como dijo Daniel, que cuando Daniel se puso a orar por 21 días, ¿sabe qué? Dice que Satanás bloqueó las promesas, bloqueó los sueños, bloqueó las ideas, bloqueó la petición de Daniel, y entonces Gabriel venía y Satanás lo bloqueó. Pero como no pudo vencerlo, Gabriel fue a llamar al arcángel Miguel. Miguel vino y encadenó al dragón. Mientras él peleaba, él bajó y le fue a dar la promesa que Daniel estaba esperando de parte de Dios. Así es, muy bien. Y entonces dice, el arcángel Miguel ató y encadenó al dragón y lo lanzó al fuego. Eso significa que es una batalla. Muy bien, nosotros tenemos que ser una batalla, tenemos que ser más que vencedores, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Tenemos que fortalecernos en Cristo, que todo lo podemos hacer, podemos derrotar, sean gigantes, sean demonios, sean ángeles caídos, sean fuerzas demoníacas, fuerzas naturales. Nosotros tenemos el poder y la autoridad. Así es,
muy bien, es de lo que dice la palabra de Dios, es de lo que dice el Señor en este paso importante. Y segundo lugar, dice el Señor, no importa cuando Dios se llama, es el lugar allí donde Dios te lleva, ese es el lugar que Dios quiere que su nombre sea invocado. Ahí donde Dios dice la palabra, cuando Dios le dijo a Josué, donde pongas tus pies será territorio nuestro. Muy bien, así que tienes que apropiarte y aferrarte de lo que Dios te permitió conquistar. Apropiate, tómalo, agárralo, no lo sueltes, porque el Señor te dio esa bendición. Si te permitió pelear, luchar, es para que tú disfrutes y goces de esas bendiciones, porque yo sé que tú lo mereces por haber esforzándote y haber conquistado. Tercer lugar, déjame decirte, así es el lugar fue llamado Baal Perazim, que significa el Señor que irrumpe. Aleluya. Eso es importante. Mire pues, es importante donde Dios se manifiesta, donde Dios obra, donde Dios opera, donde Dios hace cosas imposibles que el hombre no lo puede hacer. Y por último, muy bien, déjame decirte, sexto lugar, muy bien, dice que los filisteos abandonaron a sus dioses. Así que tu enemigo van a abandonar a sus dioses, abandonarán su tierra, sus dioses, sus palacios, todo, porque ya no tienen nada. Muy bien, porque Dios se los quitó. Si se los quitó, te lo dio a ti. Eso es, toma lo que Dios te da, toma lo que Dios te da. Así es, no tomes lo que tú quieres, lo que tú anhelas, toma lo que Dios te da. Él sabe lo que Él hace en ti. Segundo lugar, déjame decirte, así que tú lo mereces ser premiado, mereces ser, sí, a favor de misericordia. Muy bien, eso es lo que Dios hace contigo, porque tú verdaderamente te coronó a favor de misericordia, porque tú eres su hijo, tú eres su siervo, su escogido, un ministro competente, su nuevo pacto. Tú eres bendito, eres hijo de promesa y bendición, y Dios se lo da al que Él quiere, porque así es como Dios hace. Él recompensa. Mucha gente quiere ser recompensado, quiere recibir bendiciones, pero no se esfuerzan, solo quieren que oren por ellos, que intercedan, no buscan, no hacen lo que Dios quiere. Ese es el problema. Tercer lugar, déjame decirte, así es, cuando tus enemigos abandonaron todo, algunos tuvieron que huir a algunas tierras lejanas, tuvieron que refugiarse en Egipto, tuvieron que refugiarse en otros, en los cananeos, los jerjeos, etcétera. Muy bien, así es. Nosotros tenemos que aprender a refugiar en el Señor. Refúgiate en Él, refúgiate en Él. Si tú te refugias en los hombres, tú dependes, te refugias en tu poder, te refugias en tus riquezas, posiciones, glorias. ¿Sabe qué? Vas a fracasar totalmente. Tu enemigo, para tu enemigo serás una presa fácil. Así es, refúgiate en Él. Como ellos se refugiaban en sus dioses, se refugiaban en su fuerza, se refugiaban en sus armas, caballos, jinetes, y como dice la palabra, ustedes confían en sus armas, en sus carros y caballos y jinetes, pero yo confío en el nombre de Jehová de los ejércitos. Aleluya. Séptimo lugar, déjame decirte, los filisteos cuando tuvieron que abandonar, eso significa que fueron derrotaron sus ejércitos, fue derrotado el rey, fue derrotado el pueblo. Muy bien, cuando fueron derrotados ya no tenían otra excusa, ya no tenían para dónde ir. Así es, nada más que se tuvieron que entregar. Cuando tú vences a tus enemigos se rinden ante ti, se humillan ante ti, se doblegan, sí, lloran, gimen y claman misericordia. Así es, Dios nunca te va a dejar avergonzado. Él no te va a poner en vergüenza. Dios va a avergonzar a tus enemigos totalmente. Así es, los va a avergonzar. En este primer lugar, va a avergonzar a tus enemigos. Tus enemigos no van a poder escaparse, no van a poder hacer nada. Segundo lugar, ¿sabes qué?
tu enemigo, así que tu enemigo va a tener temor de ti, te va a respetar. Te va a respetar porque sabe que Dios está contigo. Así que, como dice la palabra, que cuando vieron a David que su Dios, que Dios estaba con David, todos le tenían miedo, todos tenían temor de David. Así es como el enemigo tiene que tener temor de ti. Sí, tu enemigo, tú no tienes que tener temor de tus enemigos. No temas lo que digan, lo que piensen, lo que hagan contra ti. No tengas temor de tus enemigos. Mira, yo sé que muchas veces, déjame decirte que Jesús dijo, tus primeros enemigos son los de tu casa, o los de tu iglesia, o los de tu ciudad, o los de de tu nación, sí, y luego son los de afuera. Así es. Esos son los enemigos. Muy bien, esos son los enemigos. Entonces, cuando tus enemigos saben que Dios te respalda, Dios siempre te permite triunfar sobre ellos. Así es cuando ellos reconocen que hay un Dios suficiente y poderoso que lo respalda, que lo guía, que lo inspira y que lo favorece. Dios siempre te va a favorecer a ti, porque tú eres su hijo, su siervo, su escogido. Así es, por eso refúgiate constantemente buscando en el Señor. Aleluya, qué precioso es esto. Aleluya, gloria al Señor. Y por último, este es el último punto, déjame decirte, así es. Muy bien, ¿qué pasa cuando los enemigos, cuando tú llegas a conquistar una nación, un reino, un ejército? Cuando Dios te permite conquistar una tierra, un reino, una nación, un sueño, vas a seguir conquistando una y otra vez. Dios no quiere que te canses, que te limites, que Dios no quiere que tú te aburras, Dios no quiere que tú te estanques y digas ya no puedo. Dios no quiere oír esas palabras, no quiere oír esos refranes, que no puedo, que no quiero, tengo miedo, tengo temor, es imposible. No, tú no tienes por qué tenerle temor a nada, tú puedes. Tú puedes, porque está el Padre, Hijo y Espíritu contigo. También están sus ángeles que Dios envió para que peleen por ti. Así es, Dios también va a pelear por ti, también como tú estás peleando. También enviará a sus ángeles para que peleen por ti. ¿Por qué? Porque Él no te va a dejar solo. Dios dice, no te dejaré ni te abandonaré. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Por esa razón yo quiero que seas un soldado de Cristo, un soldado, porque la palabra dice que este evangelio es para valientes, no para soldados cobardes, no para soldados mediocres, no para soldados que le tienen miedo al diablo, a los ángeles y demonios, le tienen miedo a los hombres. No tenemos por qué tenerle temor a nada de lo que existe en esta tierra, ni a las tempestades, estruendos, tornados, terremotos, guerras, pestes que están sucediendo, enfermedades y todo aquello que se levanta contra ti. No tengas temor por nada. El Señor te prometió que estás en la palma de su mano. ¿Quién te va a poder arrebatar? ¿Quién te va a poder separar del amor de Jesucristo? No hay ángeles, no hay principados, no hay potestades, no hay ni altura ni profundidad, ninguna cosa que fue creado te podrá separar de Dios. Así es. Pero a lo menos que tú te separes, no te separes de Dios, porque Dios te da la victoria a ti. Dios te permite darte la victoria a ti. Como soldado debes depender constantemente de Dios. No porque ya eres experto, no porque ya sabes todo, como hizo Saúl. Ya no quería depender de Dios, ya no quería saber de Dios, ya no quería ni siquiera clamar a Dios. ¿Sabes qué hizo después de que él falló, desobedeció a Dios? Dios le quitó el reino, le quitó el reino y se lo dio a David.
Si tú le fallas a Él, Él te quitará donde Él te ha puesto, porque Dios te puso para ser cabeza, no cola, para estar arriba y no abajo, porque Dios te hizo para ser luz a las naciones. Así que levántate, para sobre tus pies, agarra la palabra, agarra las armaduras, levántate y pelea por lo que tienes que hacer en la iglesia, en el ministerio, en la obra, en tu casa, en tu familia y todo lo que está en tu corazón, y Dios te va a permitir que tú lo obtengas, lo logres, lo alcances y lo conquistes. Gloria al Señor. Me alegro de haberte compartido este mensaje para edificación de tu vida espiritual. Gloria al Señor. Así que en el nombre de Jesús yo te bendigo. Declaro que seas fuerte, valiente, ánimo, échale ganas y persiste, que Dios está contigo. Te bendigo porque Dios siempre cuidará de ti de día y de noche, porque Él cuida la niña de sus ojos, así te cuida a ti. Y Él siempre está a tu lado. No digas que Dios te abandona, que Dios no se fija, que no se acuerda, que no mira, que no oye. Eso es una mentira de Satanás. Él se fija de ti, Él está cuidando de ti, Él está velando por ti, Él está a tu lado. Así que en el nombre de Jesús sigue adelante. Bendiciones pues, y me alegro de que estés bendecido. En el nombre de Jesucristo nos vemos hasta pronto. Gloria al Señor.